Bien, hemos vuelto. El tercer par de variables que mide el test MBTI es cómo tomas decisiones. Sí, cómo tomas decisiones. Ahora, los gringos tienen un concepto mucho más potente. Ellos dicen hacer decisiones. Antes de entrar a las variables, quisiera un poco darme el gusto de aclararte que es más que semántica. El tomar decisiones, pareciera ser que las decisiones están ahí en el ambiente y uno va, las toma como si estuviera en un anaquel, en un supermercado, toma el producto y ahí está. Para el gringo, hay que hacer las decisiones. Está pensando que hay que fabricarlas. A veces las decisiones no están en el ambiente, no están en el anaquel, hay que construirlas. Y en ese sentido parece ser que el hacer decisiones es un concepto mucho más explosivo, mucho más productivo, mucho más potente. Piensa eso. ¿Cómo haces las decisiones? Y eso es lo que mide este test, en tercer punto. Por un lado, están los que hacen decisiones desde la razón, desde la lógica. Y le vamos a llamar en el test los T. Si tú te vas a la planilla Excel, los T son los racionales, los lógicos. Y en el otro extremo están los F, los afectivos, los emocionales, los que toman decisiones desde el corazón. Tú entenderás, ya creo que estás percibiendo. Los que son racionales y lógicos son personas frías. Y probablemente nos falta el ingeniero comercial que todo lo quiere llevar a van y tir. Y claramente ellos utilizan el método científico, son personas que despersonalizan y claramente utilizan lo que dice Harvard en el método de negociación. Separan el problema de la persona. Entonces el problema lo incuban como si fuera un objeto de desarrollo alternativo y ajeno, independiente de la persona. El problema no es la persona, sino que el problema mismo. Son personas muy frías, muy racionales, muy lógicas, muy secuenciales. Y podríamos seguir aumentando ejemplos con eso, ¿ya? Habitualmente a nosotros se nos ha enseñado, sobre todo los que han hecho estudios de carrera científica, de ingeniería, este método científico de toma de decisiones o de hacer decisiones. Y todo se reduce entonces a un van y a un tir, en el extremo, ¿ya? Y te voy a dar un ejemplo, ¿eh? Te voy a dar un ejemplo de un científico que tú no vas a poner en duda. Charles Darwin, científico, ¿cierto?, claramente transformó completamente la biología y otras ciencias. Para decirte, demoró 7 años en lanzar el libro de las especies. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a generar tal revuelo que tuvo que esperar 7 años para que el contexto estuviera. Este señor era científico. Y te voy a decir lo siguiente. En su biografía se cuenta que para tomar decisiones cuando él se casó, hizo una listita. Una listita que en la columna izquierda decía cosas positivas del matrimonio y en la columna derecha cosas negativas del matrimonio. Todo científico respetable tenía que tomar una decisión racional. Entonces fue enumerando las cosas que pueden ser positivas de casarse. Obviamente tener familia, alguien que te puede esperar con la comida al término del día, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y tú puedes ir agregando esa lista conforme a tu psicología todos los aspectos positivos. Y en la parte negativa, fíjate, él fue poniendo, por ejemplo, que ya no iba a tener el 100% de su cama para él. Tú ya que eres casado, tú comprenderás que al tiro se te reduce al 50%, y si tienes hijos al 30%, y en algunos casos ya quedas un poco a veces relegado al sillón, pero claramente él fue enumerando. Incluso entre las cosas que puso fue, voy a tener menos tiempo para estudiar. Fíjate. Entonces yo te pregunto, Charles Darwin, un personaje científico tan racional, método científico, ¿qué crees que le dio al final? ¿Cuál fue el balance? Sí, tienes razón, le dieron más negativos que positivos. ¿Y qué crees que decidió? ¿Se quedó soltero? Se casó. Claramente, a pesar de que uno puede pensar, y hoy día son pocos los que sostienen que somos hombres racionales, ¿eh? Y cuando digo hombres, los que estén en la asamblea y son mujeres también. Sí, no somos seres racionales. Incluso hoy día acabo de ver aquí en Arica, con mucha alegría, a Humberto Maturana. Humberto Maturana dice, en la base de todo el hombre está la emoción, no está la razón. Somos seres emocionales. Lo que pasa es que después racionalizamos lo que hemos decidido. Entonces, claramente aquellas personas que son racionales creen que somos absolutamente racionales. Si a ti te pasaron microeconomía, el hombre económico está basado precisamente en ese paradigma. Somos hombres y seres absolutamente racionales y que maximizamos o minimizamos. En el otro extremo están los afectivos.
déjame mostrarlo en forma al tiro rápida, son los corazón de abuelita, son los que consideran en la toma de decisiones o en hacer una decisión qué es lo que pasa, qué impacto tiene. Y claramente al tomar impactos, al tomar conciencia del impacto de esa decisión, probablemente a veces se sesgan o a veces se retrotraen. Si tienes que despedir a alguien, probablemente el que es afectivo empieza a pensar si es casado, si tiene hijos, si está endeudado, si no está endeudado, qué edad tiene, si tiene otras posibilidades de trabajo. El afectivo considera los valores y las emociones que están incorporadas en el hacer de esa decisión. Y claramente afecta la decisión que él toma. Evalúa mucho eso, lo valora mucho. El racional, al revés, no valora lo emocional ni lo valórico. Como el emocional, poner el van y el tir. Son personas que están en los extremos. Tú dirás, yo estoy en el medio. Está muy bien eso, porque en definitiva, en las decisiones, sobre todo en aquellas que son más irreversibles y las que son más importantes, como la de Charles Darwin, que es casarse, incluye las dos, pues. Incluye lo racional y lo emocional. Y claramente estos son comportamientos que no se dan. No se dan así habitualmente. Uno de los dos extremos. O es muy racional o es muy emocional. Y lo mismo que te decía con respecto a los anteriores. Si eres muy racional, ojo, y yo creo que tú ya estás entendiendo por qué a veces te dicen, tú no te das cuenta cómo decides, ni cómo instalas tus decisiones. Y probablemente debes cuidar tu forma de cómo transmites y cómo implantas esa decisión. Y ya esa crítica te la han hecho. Y a ti que eres emocional, a ti que siempre estás dando segunda, terceras oportunidades y que habitualmente no reconoces los hechos, porque además probablemente tampoco eres sensorial, eres muy intuitivo, te quiero decir que tienes que invitarte a poner dentro de tu hacer decisional variables duras, tienes que poner los hechos.